Bienvenidos queridos amigos a este nuevo curso de programación de software para no ingenieros. Hoy vamos a tratar el tema de la sentencia en nuestra cuarta clase. Antes de empezar, invitamos a todas las personas que no tengan conocimientos en ingeniería de sistemas ni matemáticas complejas, pero que siempre han deseado aprender a programar software, que se matriculen a este curso totalmente gratuito por YouTube. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y poder seguir las clases. Hoy vamos en la cuarta clase y ya hemos avanzado en muchas cosas. Un valor agregado que yo doy en estas clases es que no solamente toco temas de teoría en cuanto a programación, sino que hago muchos ejemplos prácticos. Desde la primera clase hemos estado desarrollando software. Entonces hoy vamos a desarrollar nuestro cuarto software. Este software que vamos a trabajar hoy, en donde vamos a aplicar qué son las sentencias en programación, va a ser un software que nos va a calcular los números del baloto. El baloto aquí en Colombia es una lotería, o sea, los números de la lotería del baloto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso va a ser una aplicación más o menos así, se la voy a mostrar aquí. Es una aplicación como esta, que ya la tengo desarrollada, y lo que hace esta aplicación es, cuando yo le digo calcular, me calcula unos números con los cuales puedo jugar el baloto. Ahora, yo publiqué que en mis redes sociales que iba a generar una calculadora para números del baloto, y muchos creyeron que eran los números ganadores definitivos. Pero aquí hay que ser claros, honestos y también muy serios. Es que no hay programa que pueda calcular los números definitivos del baloto, pero sí programas que puedan calcular los números que tengan mayor probabilidad de salir, mayor probabilidad de que salgan ganadores. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer una calculadora para poder generar esos números que tengan mayor probabilidad para salir. ¿Ya? Entonces eso pues tiene que quedar muy claro. La intención de este curso y de este ejemplo, pues obviamente no es que nos ganemos el baloto, sino que aprendamos a programar. Claro está que si hacen el programa y juegan el baloto y se lo gana, pues me comparten por favor algo del premio. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hacer este programa, pero antes de eso vamos a definir técnicamente qué son las sentencias, que es el objetivo del curso de hoy, de la clase de hoy. ¿Qué son las sentencias? Entonces, las sentencias son unidades ejecutables más pequeñas de un programa. Especifican y controlan el flujo y el orden de ejecución del programa. O sea, los programas de computador se dividen en miles y a veces en millones de líneas de código. La porción de código ejecutable más pequeña que pueda haber se conoce como sentencia. ¿Listo? Eso es una sentencia. O sea, es una porción de código muy pequeña que se puede ejecutar. ¿Cuáles son las principales sentencias que existen? Cada lenguaje de programación tiene sus propias sentencias. Aquí estamos viendo un lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones, y Visual Basic para aplicaciones tiene unas sentencias. Esas sentencias de entre un lenguaje a otro lenguaje pueden ser muy similares. Por lo tanto, si usted aprende las sentencias de Visual Basic, cuando vaya a aprender otro lenguaje, por ejemplo PHP, Python, lenguaje C, va a estar familiarizado con la estructura de esas sentencias y no le va a ser difícil entender en ese otro lenguaje esas sentencias. Entonces, aquí les muestro las principales sentencias que hay en Visual Basic. La sentencia is then es una sentencia de condición. Esa sentencia if ya la hemos visto en ejercicios anteriores, y esa sentencia if se puede repetir o es igual en otros lenguajes de programación. En PHP, por ejemplo, existe la sentencia if, también en Python, en C, en
prácticamente en todos los programas existe la sentencia if. Hay otra sentencia que es la sentencia select case, otra for next, why, when, do, lot, go. Simplemente aquí las voy a nombrar, pero hoy nos vamos a concentrar en una en especial para hacer nuestro programa de calculadora del baloto, que es esta de for next. Vamos a ver qué hace for next y cómo se puede aplicar esta sentencia de for next. Y en la medida que vamos desarrollando el curso, vamos a ir viendo muchas más sentencias. Vamos entonces ya a nuestra parte práctica y vamos a lo que venimos, que es a desarrollar software. Entonces vamos a hacer nuestro calculador de números del baloto, y para eso nos vamos a Excel. Nos vamos acá a Excel. Recuerden que ustedes deben de abrir su Excel, habilitar la pestaña de desarrollador, irse a Visual Basic, y allí yo ya tengo el formulario ya desarrollado. Lo que voy a hacer es explicar cómo desarrollé ese formulario y cada una de las partes que tiene para que hiciera ese cálculo y la generación de cada uno de los números del baloto. Bueno, muy bien. Recordemos que el objetivo es ver también cómo funciona la sentencia for. Bueno, en primera instancia aquí hay 6 controles, 6 cajas de textos, las cuales cada una obedece a un número de balota que el programa va a calcular. Tiene un botón que se llama calcular, el cual cuando lo oprimimos, mire que aquí hay un código, lo oprimimos y nos muestra solamente esta línea de código. Esta línea de código, ¿qué quiere decir? Que hay una función que se llama calcular balota, que es la que he desarrollado, y esa calcular balota tiene estos criterios o esas variables que se envían a esa función. Cuando se desarrollan funciones en Visual Basic para aplicaciones, esas funciones no quedan guardadas aquí en este objeto de formularios, no, quedan guardadas en otra carpetica que está aquí donde dice módulos. Entonces en módulos se guardan el código fuente relacionado con las funciones que yo quiero desarrollar. Entonces si yo abro aquí módulo, sale la función que he desarrollado para calcular los números del baloto. Entonces esto es algo nuevo que no habíamos explicado antes y es muy importante que lo comencemos a aprender. Desde los formularios comenzar a llamar a funciones que están dentro de estos módulos, porque así nuestro sistema va a comenzar a utilizar unos códigos más genéricos que puedan hacer más cosas y mucho más estructurados. Y la parte gráfica la vamos a separar de la parte de código. Eso es muy importante, ¿no? Entonces en realidad los formularios deben de estar los programas o el código fuente relacionado directamente con la estructura gráfica de ese formulario, y ya la ejecución de las funciones como tal, los procedimientos que hace el software, tiene que estar en estos módulos, Entonces vamos a comenzar a dividir nuestro software así. Bueno, entremos en materia. Cuando yo hago calcular, el sistema calcula cada una de las balotas del baloto. Esto está inspirado en el programa de baloto de Colombia. En muchos países este sistema existe muy similar, pero aquí lo vamos a adaptar al sistema de Colombia. Entonces, aquí en Colombia, ¿cómo se juega el baloto? Pues simplemente se generan 6 números aleatorios. Vamos a entrar a la página del baloto para que veamos cómo es la dinámica y podamos entender. Mire que ahí está la página del baloto, nos dice cómo jugar y nos dice que en primera instancia se calculan 5 números del 1 al 43 y hay un número que se calcula del 1 al 16. Para este ejemplo, inicialmente vamos a calcular no 5 números, sino 6 números del 1 al 46, del 1 al 43, perdón, y en la próxima clase, donde vamos a
poner a funcionar otra sentencia que vamos a aprender, otra forma teórica y aplicarla, vamos a introducir esta otra variable y vamos a mejorar nuestro sistema de generación de balotas electrónicas. Entonces, hoy este ejercicio va a ser de cómo seleccionar estos cinco números que en nuestro programa van a ser 6 números. Entonces, volvamos acá a nuestro sistema y miren que aquí están las 6 casillas en donde se van a ver los números que he calculado. Cuando yo le hago clic en el botón calcular, repito, lo que hace es direccionarme a la función calcular balota, que es la que en realidad vamos a ver hoy. Ya vamos a ver este calcular balota, qué es lo que hace o qué es lo que tiene que hacer. En primera instancia, él tiene que escoger, según las indicaciones del juego, él tiene que escoger 6 números del 1 al 43 de forma aleatoria. Entonces el sistema, nuestro software, tiene que hacer eso. ¿Cómo seleccionamos 6 números de manera aleatoria dentro de un programa? Bueno, eso lo vamos a ver. Otra cosa que va a hacer este programa muy importante es que no solamente el sistema va a generar los números aleatorios del 1 al 43, porque eso sería pues muy fácil, sino que va a introducir un elemento que mejora la probabilidad de que esos números sean más asertivos, que salgan más. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí mismo en la página del baloto hay unas estadísticas que vamos nosotros a usar. Mire que aquí dice números ganadores frecuentes y nos salen la frecuencia con los que sale el número. Entonces vamos a comenzar a jugar con esa frecuencia de números más frecuentes. Para el ejemplo de hoy, para esta clase de hoy, yo he seleccionado algunos números, los números que tienen mayor frecuencia, que estén por encima del 15. O sea, eso quiere decir que han sido números ganadores más de 15 veces, ¿ya? Números ganadores más de 15 veces. Eso quiere decir que si esos números han salido en premios, han ganado el premio mayor más de 15 veces, pues tienen mayores probabilidades que los otros números. Por lo tanto, esos números los vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a utilizar no todos, sino al menos los 10 números que tengan mayor frecuencia. Entonces yo aquí comencé a buscar cuáles eran los que tuvieran mayor frecuencia y seleccioné el 2, seleccioné el 12, el 13, seleccioné por ejemplo el 40, el 35 y así sucesivamente los que tuvieran esta frecuencia más alta. Bueno, y esos números preferiblemente dentro del cálculo que hace el sistema, cuando yo le digo calcular, va a preferir seleccionar primero esos números. Entonces va a seleccionar los primeros 3 números que va a seleccionar nuestro sistema, los va a escoger dentro de esos números que tienen mayor frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de los números que vamos a seleccionar ya se nos garantiza que son los que tienen mayor frecuencia. Por lo tanto, el 50% de los números que seleccionamos en nuestro baloto tiene mayor probabilidad de salir que otros números. Ahora, usted ya en su casa, en su ejemplo, si usted quiere que no sean 3 primeros números sino 4, pues usted lo puede cambiar el código y colocarlo en 4. Pero para términos didácticos yo he seleccionado aquí los primeros 3 números con estos que tienen mayor frecuencia. Valga decir que yo he utilizado este método ya en la vida real y he obtenido al menos 4 números ganadores. Los 4 primeros números los he podido lograr. No, sinceramente nunca he obtenido 5 números, ni mucho menos 6 números, pero sí puedo decir con propiedad que he obtenido 4 números
aplicando este método, por lo tanto puedo aseverar que sirve, que aumenta la probabilidad para que saquemos números que puedan ser ganadores. Bueno, muy bien. Volvamos entonces a nuestro procedimiento. ¿Yo qué hice aquí en el procedimiento? Lo primero que hice fue generar una matriz en donde estuviesen todos los números que voy a seleccionar, ¿ya? ¿Qué es una matriz? Una matriz en Excel, hagan de cuenta, o en Visual Basic para aplicaciones, o en cualquier lenguaje de programación, hagan de cuenta que es una tabla con una columna. Para que lo observemos más fácil, una matriz es algo que está en el código que representa una tabla como esta, o cualquier tipo de tabla, ¿ya? O sea que es algo que tiene columnas y filas, y a cada fila yo le puedo agregar un valor. O sea, a la fila 1 le puedo agregar el valor 2, a la fila 2 el valor 3, a la fila 3 el valor 7 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se hace una matriz o una tabla de estas dentro del código fuente de Visual Basic para aplicaciones? Pues se hace así. Primero se llama la matriz, ¿ya? Esta matriz se llama F, y para que el sistema sepa que es una matriz, yo tengo que colocarle después de F unos signos, unos paréntesis, y aquí un número. Ese número me representa la cantidad de elementos que tiene esa matriz, porque vamos a utilizar 43 balotas. Entonces los números de elementos que tiene mi matriz F es 43 elementos. Y luego con as selecciono el tipo de dato que guarda cada uno de los valores de esa matriz. Aquí he seleccionado un valor tipo integer, que es entero. Valores enteros porque las balotas tienen valores de 1 en adelante y no tienen comas, sino números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 43. Entonces defino el tipo de variable para mi matriz, que son integer o números enteros, y luego le comienzo a dar valores a cada uno de esos 43 elementos de la matriz F. ¿Cómo le doy valores? Pues entonces escribo, por ejemplo, F, que es la matriz, elemento 1, entre paréntesis 1, y luego igual al valor que yo le quiera dar. Y así sucesivamente lleno mi matriz del 1 al 43. Tengan en cuenta que miren que estos números que yo comienzo a dar aquí no están escritos de manera consecutiva del 1 al 43, sino que ¿qué hice para introducir el factor de elemento de suerte? Lo que hice fue que los primeros 10 elementos de mi matriz fueran los 10 números que más salen en el baloto, para programarlos, para que en la programación yo pueda seleccionar que las primeras celdas que busque los números, o sea, para la balota 1, 2 y 3, busque dentro de esas 10 primeras, los 10 primeros valores. Ahora, ya usted en su programación podría de pronto cambiar estos números. Estos son los números que yo seleccioné como los más probables, pero eso día tras día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año va cambiando la frecuencia con que los números van saliendo. Por lo tanto, esto debe de estar cambiándose periódicamente al menos, ¿no? Para determinar en cada momento cuáles son los números que tienen mayor frecuencia. El resto de números, entonces, del 11 en adelante, son el resto de números que siguen. Ya son el resto de números que siguen. Por lo tanto, nuestro sistema lo que va a hacer por ahora es seleccionar números aleatorios del 1 al 43, luego los 3 primeros números van a ser los números con más frecuencia, aumentando la probabilidad de que nuestro número jugador salga. Y también tiene otro cuarto elemento que mejora la probabilidad, que aumenta la probabilidad aún más. Y es que dentro del código también le coloqué un número que es el número de suerte, o el número preferido, o el número que más sale, el número que usted quiere que siempre jugar, ya sea porque ese número siempre sale,
o ya sea porque usted tiene mucha fe, mucha confianza en ese número, porque pues esto de las loterías y los juegos de azar pues es algo de suerte, y cuando se trata de suerte pues a veces creer que algo va a suceder puede influenciar en los resultados, ¿no? Bueno, eso depende de las creencias de cada uno, pero siempre hay que tener en cuenta el elemento suerte. Entonces, si usted quiere que en los números que va a jugar pues se agregue un número siempre que juegue, pues aquí tiene la opción. Entonces lo coloco como una variable de tipo entero. Mire que aquí declaro la variable tipo entero y la fijo con un valor 30, porque para mí el número preferido en este ejercicio es el número 30. El número 30 es un número que sale mucho. Entonces yo quiero que dentro de mis resultados, además de que escoja los tres primeros números, que escoja entre los tres primeros números de los que más salen, también seleccione el número 30, porque ese también sale mucho y de seguro va a salir. Entonces mire que de los 6 números que estoy jugando, 4 números tienen gran probabilidad de salir. Por lo tanto, la probabilidad de ganar aumenta mucho para las personas que siguen este método y que deciden pues jugar el baloto. Y como les digo, yo personalmente lo he jugado y he sacado hasta 4 números. Y de pronto me falta más constancia para jugar más, para poder de pronto ganar más. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Volvamos entonces a la programación. Este juego entonces va a seleccionar los 10 primeros números primero, de los que más salen, y luego va a colocar el número preferido. Comencemos con darle valor a las 3 primeras balotas. Vamos a darle valor a las 3 primeras balotas. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí es donde aplico la sentencia for. Entonces, yo necesito que él repita un bucle. La sentencia for lo que hace es repetir un número de veces determinado, una función, una sentencia o un procedimiento, una acción determinada. La acción que yo quiero que repita es que calcule el número más acertado entre los 10 primeros números y se le asigne a cada una de estas 3 primeras balotas. Entonces, que se ejecute primero un procedimiento que le dé, de entre los 10 primeros números que más salen, le dé un valor a este, luego al segundo y luego al tercero. ¿Listo? Entonces, noten que si él le va a dar el valor a la primera balota, él tiene que buscar entre los 10 primeros números que están aquí, entre estos 10 primeros números, tiene que buscar aleatoriamente y determinar cuál de esos 10 números le va a dar a esa celda, ¿ya? Entonces, eso lo hace al azar el sistema. Entonces, el sistema debe de hacer esa función. Aquí tengo este bucle, esta sentencia for que hace eso. Explico cómo funcionan las sentencias. Yo siempre comienzo a escribir for, luego una variable que determina el número inicial de veces que va a comenzar a ejecutarse ese bucle. Entonces, porque esto se va a ejecutar 3 veces, entonces va a iniciar en 1 y todo significa el límite, o sea, hasta dónde va a ejecutarse otra vez. Pues va a ejecutarse 3 veces, porque es una por cada una de las 3 primeras balotas. Si yo voy a ejecutar un procedimiento 100 veces, pues le coloco aquí que se ejecute 100, y si voy a ejecutarlo 1000 veces o 10.000 o 1.000.000 de veces, le coloco ahí el número que yo quiera que aparezca. Pero en este caso yo quiero que esta función se ejecute 3 veces, ¿ya? Entonces yo inicio así con for x igual a 1, todo 3, y tengo que finalizar con esta palabra que se llama next. Next es como siguiente, o sea que termina el primero, él termina el primero y sigue con el segundo y luego con el tercero, pero cuando llega al tercero ya para, porque ahí ya termina. ¿Listo? Entonces next significa que siga hasta que termina.
Entonces todo lo que esté en medio de esa sentencia for se va a ejecutar el número de veces que yo le diga. ¿Qué quiero que se ejecute? Pues que ejecute una fórmula que yo ya tengo prediseñada, que genere un número aleatorio en un rango de números y luego compare que ese número no esté repetido. Porque, ojo, en el baloto, cuando yo calculo el baloto, miren que si yo lo calculo aquí, lo ejecuto, estos números que salen no pueden estar repetidos. Entonces, además de calcularlos, yo tengo que hacer algo para compararlos y determinar que no se repitan. Y si se están repetidos, pues tengo que volver a hacer el procedimiento de manera aleatoria, indefinida, hasta que el número no se repita. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace en este procedimiento que está en medio del for. Entonces, para calcular el número aleatorio utilizo esta fórmula con una función que trae el Visual Basic que se llama RND. Si yo multiplico cualquier valor por RND, eso me da un número aleatorio, ¿ya? Un número aleatorio. Eso es una función que tiene el Visual Basic para aplicaciones. No nos estamos inventando un algoritmo para desarrollar el número aleatorio, porque el lenguaje de programación ya tiene esa función intrínseca dentro del lenguaje. La ventaja de los lenguajes de programación es que todos los lenguajes de programación ya tienen funciones propias que hacen muchas cosas dentro de cada lenguaje. Entonces, en lenguaje por ejemplo, en Python hay una función para generar números aleatorios ya propia, uno simplemente la llama, o en PHP también. Entonces, aquí también hay una función para llamar números aleatorios que se llama así. Pero esta función me genera números aleatorios que son decimales, que están dentro del 0 y 1, y yo necesito convertir ese número aleatorio en un número entero. Entonces, aquí hay una función que me convierte cualquier número en un número entero. Entonces, cualquier número que esté dentro de la función int, o sea, si yo coloco aquí int y coloco aquí 0.44, entonces eso me lo convierte en un número entero al más aproximado, posiblemente me lo convierta a 1, ¿ya? Y si yo coloco por aquí 2.5, pues esta función me convierte este número a 2, ya, o sea, me lo redondea, me le quita el decimal y lo convierte en un número entero. Entonces, esta función lo que hace es, toda esta expresión que está aquí adentro, lo convierte en un número entero. Ahora, yo también necesito decirle a esta fórmula que los números aleatorios que va a coger, los coja del 1 al 43. Pues eso lo hago con estas variables que están aquí, donde digo final, inicio y luego inicio. Ahí le estoy dando el rango de datos para que pueda funcionar. Entonces, miren aquí, hay otra cosita aquí importante, que cuando yo llamo la función, aquí defino esas variables, ¿ya? Aquí defino esas variables, inicio, final y cantidad, que es una variable que hoy no la vamos a utilizar, pero sí más adelante, en el otro ejemplo que la vamos a hacer dentro de 8 días. Entonces, inicio y final y cantidad. Entonces, otra cosita para que noten aquí, cuando yo llamo esta función, le digo calcular balota y le digo del 1 al 10, o sea, inicio, final, y también le coloco 3, que es la cantidad de veces que quiero que se ejecute el procedimiento. Entonces, estas variables que están aquí, cuando llamo esta función, ya entran a trabajar dentro de esa función, ¿ya? Entonces, simplemente las puedo llamar con su nombre dentro del procedimiento. Entonces, si yo mando una función que digo aquí 1 y aquí digo 10, eso quiere decir que cuando yo coloque aquí la variable inicio, quiere decir que esta variable inicio me va a valer 1, y si yo coloco la variable final aquí, quiere decir que esa variable final vale 10 en este ejercicio. Entonces, esta función es la que
me genera un número aleatorio, además de eso, del 1 al 43, y además de eso, me lo convierte en un entero, en un número entero. Todo eso lo hace esta función que está aquí. Bueno, un arreglo que yo hice para que me funcionara todo esto fue que el número aleatorio que genera, que está guardado en esta variable n, no es el número de la balota, sino que es el número de la posición dentro de la matriz que yo he generado aquí. Entonces, en realidad lo que está haciendo esa fórmula es generar números del 1 al 10 aleatoriamente, ¿ya? Pero noten ustedes que esta matriz para la posición 1 pues tiene un valor 2, para la posición 4 por ejemplo tiene un valor 10. Entonces, cuando él genera aquí un número, digamos que este número, cuando se ejecute la fórmula de 10, entonces lo que él hace es renombrar esa variable n y busca el valor que está dentro de la posición 10 de esta función. O sea, si n da 10, quiere decir que luego la convierte a n con la posición 10. O sea, n, la posición 10 de n es 40. Entonces quiere decir que el número que obtiene la balota para ese ejemplo es 40. ¿Ya? Luego, ¿qué hace el sistema? Luego busca dentro de las balotas que ha generado si ese 40 no se repite. Porque son tres variables, pues entonces la busca para las primeras dos. ¿Ya? Entonces busca el valor, la balota para el valor 1 o para el valor 2. Si se repite, entonces genera esto que ya lo voy a explicar, y si no se repite, pues simplemente le da el valor a la variable de la balota. El valor de la variable de la balota yo la he determinado como BA, es otra matriz que he publicado aquí. Y aquí hay otra cosa nueva que vamos a introducir dentro de este curso. Hasta ahora las variables que he nombrado, las he nombrado dentro de los procedimientos, ¿ya? Mire que esta variable está por fuera del procedimiento y no se coloca con din, sino que se coloca con public. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable din solamente funciona dentro de este procedimiento, solamente existe dentro de ese procedimiento, dentro de esa función. Pero cuando yo coloco una variable por fuera de la función en un módulo como este, ¿ya? Y le coloco public, esa variable BA sirve para todo el sistema, o sea, desde cualquier parte del Visual Basic de ese programa que yo estoy haciendo, porque es una variable pública, yo la puedo llamar y le puedo dar un valor, y en cualquier módulo, en cualquier formulario yo le puedo dar valores a esta variable. Esa es la diferencia entre nombrar una variable pública y una variable dentro de una función. Entonces, en esta variable BA, que es la variable de las balotas, van a estar guardados los diferentes valores que yo le doy a las balotas del 1 al 6. Entonces, en la variable B1, por ejemplo, va a estar guardada la balota 1, ¿ya? En la variable B2, la balota 2, la variable B3, la balota 3, y así sucesivamente. Finalmente, yo busco el control de la caja de texto donde quiero colocar ese valor y le doy el valor. Entonces, mire que comienzo por user from. ¿Por qué por user from? Porque es el objeto que contiene esta caja de texto que se llama text1. Y así sucesivamente están todas las casillas de verificación, todas las celdas. Entonces, si yo coloco aquí, voy a escribir aquí para que ustedes vean cómo sale. Si yo coloco aquí user from 1 y le doy punto, mire que me sale todos los objetos que tiene ese formulario, y yo puedo buscar, por ejemplo, el testbox 1, ¿ya? Y si le doy punto, me salen las diferentes características de ese testbox 1.
¿Qué cambia con relación al formulario este código? Que en el formulario yo para llamar elementos del formulario yo utilizo mi. Entonces mire que si yo utilizo la palabra me, punto, me salen los objetos de ese formulario, pero en los módulos no sirve mi. Si yo coloco aquí mi, eso no me funciona. Tengo que llamar es el objeto, el formulario, y luego darle punto para que me salgan los diferentes elementos. Entonces, para darle yo el valor a cada balota ya calculada, entonces lo llamo así: el formulario, la caja de texto y la cualidad que quiero cambiar, que es la característica text, y ahí entonces le digo igual al valor de esa balota. Mire que esta variable balota también es una matriz similar a la que hice acá con esto, ¿ya? Con esta, pero se llama diferente y no es del 1 al 43, sino que es del 1 al 6. Las matrices son indispensables en los sistemas. Luego más adelante vamos a dar una clase especialmente en matrices, pero este programa sin matrices hubiese sido muy complicado de hacerlo, y por eso estoy introduciendo el concepto de matriz, al menos así muy generalmente, en el programa. Bueno, muy bien, sigamos entonces. Con esta parte de código nosotros nos hemos asegurado que se le dan los valores a las 3 primeras celdas. Ojo que aquí hay una cosita que no he explicado, es que aquí por ejemplo, genera el primer valor para la primera balota, verifica que no exista ese valor ya en la balota 1 ni en la balota 2. Si encuentra con esta sentencia, si con la sentencia if encuentra que sí existe el valor, entonces a x le resta 1. ¿Qué quiere decir que a x le resta 1? Que ese paso no cuenta, o sea que se repite otra vez en el bucle for, ya se repite otra vez el paso y vuelve y calcula otra vez el valor y vuelve y compara si ese valor no está repetido, y lo hace tantas veces sea necesario hasta que el valor no esté repetido. Si el valor no está repetido, mire que aquí dice else, eso quiere decir que esta condición if no se cumple. Entonces cuando no se cumple, o sea cuando no encuentra el valor dentro de la matriz de valores, entonces definitivamente le da ese valor, y así el sistema verifica que los valores no se repitan. ¿Listo? Eso es muy importante dentro de este sistema. Bueno, hasta esa parte de código le hemos dado el valor a las 3 primeras balotas. Vamos a darle el valor a las 3 siguientes balotas. Entonces lo que hacemos es un procedimiento exactamente igual al primero, prácticamente como que clonamos todo ese procedimiento, ¿ya? Este procedimiento for lo hacemos prácticamente muy igual, muy parecido, pero lo hacemos a partir del número 4 al número 6, porque ya las primeras 3 balotas ya las tenemos, nos falta la balota 4, 5 y 6, ¿ya? La balota 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, generamos aleatoriamente el valor, pero ojo, la generamos a partir del número 11 al número 43. ¿Sí ven la diferencia aquí? Aquí cambia la fórmula porque no puedo repetir los números del 1 al 10 porque esos ya están. Entonces tengo que seleccionar son los números dentro de los números que hacen falta, que son los números del 11 al 43. O sea, dentro de esta matriz son en estos números que están acá. ¿Ya? Entonces yo le tengo que decir eso a mi bucle for, que busque dentro de los números del 11 al 43, y en esta fórmula yo se lo digo así. Aquí igualmente le coloco el número con relación a la posición y verifico que ese número no esté repetido en las balotas 4 y 5. Si está repetido, anula el paso restándole un 1 al y
y vuelve y se ejecuta, ¿ya? Y si el número no está repetido, pues entonces se lo da a la balota correspondiente. Tengan presente que cómo se le da a la balota correspondiente. Mire que aquí dice BAY. ¿Y la Y qué significa? Pues el paso que está teniendo en ese momento. Si comienza el bucle for, entonces esta Y vale 4. O sea, quiere decir que en el primer paso de este bucle genera el valor de la balota 4, y luego la del 5 y luego la del 6. Ya terminado esto, ya tenemos todos los números de nuestro procedimiento del 1 al 6, pero falta un detalle, falta el número preferido, el número de la suerte que yo quiero que siempre salga. Entonces, para eso, ese número ya sabemos que es el número 30 que he colocado aquí en esa variable que dice preferido, pero yo se lo necesito dar. Ojo con esto, no se lo puedo dar arbitrariamente al sistema, porque cuando yo lo calculo, puede ser que él calcule el número. Mire que aquí le digo calcular y él ya lo calculó. Entonces, quiere decir que ese número, si yo se lo doy a otra celda, pues me va a quedar repetido. Entonces, antes de darlo, tengo que verificar que no exista dentro de los valores que él calculó. ¿Y cómo hago para verificar que no exista? Pues tengo que recorrer toda la matriz de los valores. ¿Y cuál es la matriz de los valores? Ya lo dije, es la matriz del valor de la matriz que se llama BA. Entonces, ¿cómo recorro yo la matriz BA? O sea, ¿cómo recorro todos los valores que yo he asignado para las balotas? Pues con otro bucle for, ¿ya? Un bucle for del 1 al 6. Mire que aquí cambié la X y la Y por Z para no repetir la variable, para determinar que es otro bucle. Entonces, ese bucle va a empezar del 1 al 6 y va a verificar con este condicional cada una de las balotas. Entonces, en el primer paso va a verificar, esta Z va a valer 1, entonces verifica que el valor de la variable cuando esté en 1 no sea igual a preferido, o sea, no sea igual a 30. Si es igual a 30, entonces, ¿qué hace? Le da un número 1 a esta variable compara que he colocado aquí para controlar que encuentre la variable o no. Entonces, si al leer todo el bucle for encuentra que hay un número repetido, 30, dentro de todos esos valores, entonces esta variable compara la coloca en 1. Y si la variable compara al terminar el bucle for sigue valiendo 0, como coloco aquí, quiere decir que no encontró el número 30 dentro de los 6 valores. Y si no lo encuentra, entonces a la última balota, a la balota 6, le doy el número preferido, ¿ya? Entonces eso es lo que hace este procedimiento. Si comparas igual a 0, o sea que si sigue valiendo 0, quiere decir que no encontró un valor 30 dentro de los valores de la balota. Y si no encontró un valor 30, pues entonces ahí sí se lo puede dar, porque si no quedaría repetido. Y finalmente, ya cuando ya tenga todos los números de los valores, entonces ahí sí lleno todas las celdas de mi formulario, todos los testbox de mi formulario con los valores de la variable, como lo había dicho antes. Finalmente, yo lo que hago es que le quito los valores a la variable BA, recorriendo otra vez toda esa matriz BA, y le coloco a todas el valor 0 para que todas queden reiniciadas y poder ejecutar otra vez el procedimiento y evitar que ocurran problemas. Entonces, finalmente, el sistema queda así como está aquí. Yo le digo calcular. Los 3 primeros números ya sabemos que son los números que más salen. Y mire que me calculó el 30 también. O sea, dentro de los números me calculó el 30. Siempre calculo el 30. El 30 siempre está presente, ya sea dentro de los valores que busca o ya sea porque el sistema lo determine automáticamente.
Entonces quiere decir que de los 6 números del baloto que yo estoy jugando, al menos 4 números tienen mayores probabilidades de ganar. Los otros números están al azar, porque no todo en estos elementos de donde está la suerte, el azar, no todo puede estar calculado porque hay que probar la suerte también. Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, 4 números están prácticamente predefinidos dentro de unos determinados números que tienen gran probabilidad de salir, y hay otros 2 números que están seleccionados dentro de otros números que de pronto tienen poca probabilidad pero que pueden salir a través de la suerte. Entonces, bueno, aquí llegamos al final de la explicación de este programa, de este software. Ojalá lo hagan con el ánimo de aprender a aplicar el bucle for, la sentencia for, pero también si quieren ejecutarlo y jugar el baloto, pues bien lo pueden hacer. Y no se les olvide que si se lo ganan, me dan una parte a mí, ¿no? Bueno, eso es en chanza, pero ojalá se lo puedan ganar y ojalá me den algo. Bueno, queridos amigos, en la próxima clase vamos, el próximo martes, donde yo hago entrega de las clases los martes y los jueves. Entonces en la próxima clase vamos a seguir perfeccionando nuestro calculador, porque no se nos olvide que para el baloto él tiene unas particularidades, y es que además él tiene como una serie, ¿no? El baloto lo cambiaron y ya no son 6 números aleatorios, sino que son 5 números, y hay que seleccionar el sexto del 1 al 16. O sea, en la próxima clase vamos a ver otra sentencia y vamos a introducir este cálculo de la superbalota del 1 al 16. ¿Listo? Entonces, bueno, queridos amigos, los invito a la próxima clase. Por favor, inviten a otras personas a que participen en este curso de programación de software para no ingenieros. Inviten a sus amigos, y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que les lleguen las actualizaciones, y allí donde está la campanita del canal, le dan la campanita para que les avise cuando yo subo una nueva entrega de este curso de programación de software para no ingenieros. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.